Buenas tardes. Mil buenas noches. Hola, mi Aquí amor, bien, ¿cómo gracias a estás? Dios. Muy Bien, bien. gracias. Bien, qué bueno, qué bueno, qué alegría. ¿Y Oye, Cuéntame. usted, Delcy, Miss, cómo es? ¿Y usted, Miss, cómo bien, estás? mijita. Oye, hoy, ¿qué pasó? No ha colgado, está colgando. ¿Qué hago ahora? Un ratito. A ver, vamos a ver, ¿eh? ¿Por qué? Ah, acá está, acá está. Mire, Necesita sus audios, por vamos favor. Apaguen sus audios. a ver, por favor, sus audios. Algunos están Chicos, sus interrumpiendo, audios, no por empezamos la favor. clase y ya están interrumpiendo. Tengan la bondad de apagar los audios, por favor. Ayuden. ¿Dónde están? Me falta, no ha colgado todo. Elmer, su audio. Ya, vamos a ver, ¿ya? Empezamos. Los audios. A ver, el audio, ¿qué pasa? Elmer, Del, sí, por favor, sus audios. Elmer, oigan, a quien está causando problema para el dictado de clase, yo los voy a jalar, ¿ah? Les voy a desaprobar. No puede ser que sabiendo que estemos en hora de clase, ustedes estén portándose de esa manera. No puede ser, pues, nos hacen perder tiempo. Elmer, apague su audio. Delia, apague su audio. Un poquito de respetuosa, peguemos nuestros audios. Dejan que hable la profesora y hagan caso. Apaguen el audio, por favor. No dejen escuchar a la profesora. Por favor, nos están haciendo perder tiempo. Elmer y Delcy. ¿Dónde está la mentora? Que le pase la voz, por favor. Están interrumpiendo el dictado de la clase. Si no les interesa la clase, váyanse, pero no estén interrumpiendo. Las otras quieren escuchar la clase. Miss, creo que usted también lo puede silenciar. A ver, un ratito. Donde dice Miss. Puede Elmer, usted lo puede silenciarlo. silenciar. Donde A dice ver, Elmer, usted lo puede silenciar, Miss. ya, a ver. ¿Dónde? ¿Cómo lo puedo silenciar? A ver, un Haz ratito. clic, Miss, haz clic donde está él para poderlo silenciar. En A su, ver. en su audífono, ahí lo puede silenciar, maestra. Pero no aparece el audífono ahí. Entonces, por favor, que la delegada lo llame por teléfono al compañero, de manera personal, que lo llame por teléfono.
¿Qué a la porque delegada? A ella que lo llame, no escucha, que apague el audio. Bueno, ¿qué es legación? Vamos a ver. Una especialista en artes, literatura e Hola, historia buenas, cultural nos dice, cortecito. Elmer, apaga tu audio, Delcy, ya Delcy apagó. ¿Dónde está? Ya, bueno, vamos a proseguir con la clase. Dice, la educación es un proceso por el cual se transmite conocimientos, hábitos, costumbres y valores de una sociedad a la siguiente generación. También comprende la asimilación y práctica de normas de cortesía, delicadeza y civismo. En el lenguaje popular, la práctica de estos hábitos de socialización se califican como signos de buena educación. En el sentido técnico, educación es un proceso sistemático en el que se desarrollan facultades físicas, intelectuales, morales del ser humano para integrarse mejor a la sociedad o en el propio grupo. Es decir, es un aprendizaje para vivir. Educación viene del latín educere, que significa sacar, extraer, y educare, que significa formar, instruir. ¿Cuántos tipos de educación? La educación es un fenómeno universal y complejo en la vida social, indispensable para continuar las culturas. Abarca diversidad de experiencias y modalidades, las que podemos resumir en tres tipos elementales: la educación informal, la educación no formal y la educación formal. Cuando hablamos de educación informal, esa educación que nosotros aprendemos de repente en cualquier lado, en la comunidad, en la familia. La educación no formal es aquella que se da en forma de cursos y no necesariamente en el local escolar. Puede ser un curso de camisería en la parroquia, un curso de sastrería en el local comunal, un curso de alfabetización también en un local comunal, en un club. Pero la educación formal es aquella que depende de los planes eh, distribuidos y planificados por el ministerio, programados a nivel estatal y a nivel nacional, ¿no es cierto? El que se da en las escuelas y para el que nosotros nos formamos en los tres niveles, inicial, primaria, secundaria. Estos tres tipos, la educación informal, no formal y educación formal, son los más amplios. Dentro de ellos se da todo el universo de modelos educativos, de acuerdo al sector, a la modalidad, al área de conocimiento. Puede ser por el sector, no es igual la educación que se da en el sector agrícola, en el sector minero, en el sector agroindustrial, que en el sector de la ciudad, ¿no es cierto? También las modalidades pueden ser, pues, formales, informales, no formales, ¿no es cierto? Y el área de conocimiento puede ser de acuerdo a un conocimiento científico, a un conocimiento matemático, a un conocimiento literario. Vamos a ver cada una. La educación informal. Miren, acá tenemos un ejemplo de educación informal. Vemos a esta señora que le está enseñando a esta niñita cómo ensartar la aguja. Es aquella que se recibe mediante agentes de la vida cotidiana. Por ejemplo, la educación que se imparte en la familia, en la comunidad, lo cual implica transmisión de hábitos, socialización, normas, valores, tradiciones, etcétera. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido de nuestros padres la educación informal en el sentido de que hay que saludar, hay que respetar a los mayores. Al entrar se saluda, al salir se despide uno, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar para ser alguien en la vida. Todos los principios, hay que practicar buenos valores, hay que practicar la nobleza, hay que ayudar al prójimo, hay que practicar la generosidad, etcétera, ¿no es cierto? Eso viene de la familia
y es la educación informal. La educación no formal es aquella que se imparte, por ejemplo, en los talleres, ¿no es cierto? Como iniciativas educativas sistemáticas que no te conducen a un título, pero que permiten la capacitación de las personas en diferentes oficios. Por ejemplo, los que aprenden carpintería, sastrería, talabartería, fundición, etcétera. También puede abarcar el conjunto de academias alternativas de arte y de oficios destinadas al mero disfrute, cuando se enseña arte, por ejemplo, al mejoramiento personal, a la capacitación laboral, en la formación como oficios como mecánica, automotriz, electricidad, carpintería, albañilería, formación artesanal, formación artística. La educación formal, acá vemos una toga y un birrete y un diploma. Esta educación formal se refiere a esa educación que hemos hablado, que es sistemática, que es programada, que se imparte en los centros educativos, en los colegios, en los institutos públicos o privados, es decir, del Estado o pagantes. Se da a niños, jóvenes y adultos para desarrollar actitudes intelectuales, físicas, artísticas, motoras y actitudes de responsabilidad, de liderazgo, de compañerismo y de prosocialidad, ¿no es cierto? Es decir, actividades que sean constructivas, productivas, necesarias para el desarrollo social. Por su papel estratégico en la sociedad, la educación formal conduce a títulos o a certificaciones. Esto quiere decir que culmina con la emisión de un certificado o diploma que está garantizado, avalado por las autoridades competentes, reconocidas por el Estado, siempre a título del Ministerio, a título de la República Peruana, en el caso nuestro, porque estamos en el país del Perú, ¿no es cierto? Tipos de educación formal. Abarca amplio universo de intereses y objetivos de acuerdo a la faja etaria, quiere decir de edades de la población, las necesidades de desarrollo presentes en el contexto sociopolítico. Se clasifica de diferentes maneras. Tenemos tipos de educación formal, el nivel o grado de instrucción de acuerdo con el nivel de edad y el objetivo de enseñanza. La educación formal se clasifica en educación preescolar. Nosotros acá tenemos un niñito de educación preescolar. La educación preescolar se imparte en los primeros años de infancia, entre los 0 y 6 años. Generalmente acá 0 a 5 años, porque de 6 a 12 es la primaria y de 12 a 18 es la secundaria. El preescolar está en los jardines de infancia, kindergarten. También comprende en algunos casos los CEDO, Centros de Estimulación Temprana. Durante la etapa, los niños reciben apoyo para el desarrollo de la sociabilidad, de las competencias motoras, de coordinación, por ejemplo, aprender a seguir instrucciones mediante juegos, a delinear, a colorear, a modelar con plastilina, a recortar. Luego tenemos la educación primaria orientada a enseñar letra, escritura, al proceso de alfabetización, también adquisición de herramientas para el aprendizaje y formación de valores. La educación primaria se da a niños de 6 a 12 años. Ahí dice acá de 7 a 2 años, pero en realidad es de 6 a 12, porque en primer grado se empiezan a los 6, ¿no es cierto? De 6 a 12. Y la educación infantil se da de 0 a 5 años acá. Vamos a corregir de una vez para que no se nos pase, ¿ya? Y vamos a guardar las correcciones para que no se nos pase. Bien, la educación preescolar en los kinder y también en la estimulación temprana de 0 a 2 años, ¿no es cierto? De 6 a 12 años es la primaria y es
el inicio de la educación básica. Luego viene la educación secundaria dirigida a obtener conocimientos básicos de la cultura en humanidades, lenguas, artes, de las que ya hemos puesto una base en primaria. Ciencias, matemáticas, física, química y tecnología. También consolidación de la ciudadanía y el desarrollo de la responsabilidad. Durante esta etapa, los jóvenes entre los 12 y los 18 años deben reforzar hábitos de estudio, trabajo en función de la futura inserción en la sociedad. Y luego, esta es una preparación para la educación superior o educación profesional, que se imparte en institutos y universidades con reconocimiento profesional oficial, también en los conservatorios de música, los pedagógicos, la universidad, por ejemplo, la Decana de América, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También hay otras universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y de Valle, más conocida como la Cantuta. Y los propósitos fundamentales son capacitar a los sujetos para el ejercicio de una determinada profesión en un campo laboral especializado. También formar intelectuales que se encarguen de agregar, ordenar, sistematizar, analizar, divulgar información valiosa para desarrollar la sociedad en todas las áreas del conocimiento. También se llama trabajo de investigación. La educación superior se divide en diferentes niveles. Tenemos el pregrado, licenciatura, que capacita a los estudiantes para ejercer profesionalmente en un área laboral. Brinda profesionalización con títulos de licenciados. También existe la especialización, que brinda a los profesionales espacios para la especialización en un aspecto o disciplina. Tenemos los posgrados, como la maestría y el doctorado y el PhD. La maestría consolida los conocimientos sobre un área de especialización por medio de investigación. Por ejemplo, yo tengo maestría en investigación y docencia. El doctorado, el propósito es profundizar las competencias de investigación y favorecer la formulación del conocimiento original. En la educación, tengo yo el doctorado, pero no he sacado. Necesito sacar el doctorado, tengo la tesis también en investigación y en ciencias de la educación. La educación continua, conocida como educación por extensión, es una formación continua a lo largo de toda la vida y se da en las capacitaciones de maestros, etcétera, etcétera, los seminarios. La educación continua ha entrado en vigencia recientemente y es una de las modalidades de la educación formal. La educación continua ofrece cursos libres para la formación de cualquier persona que haya alcanzado el grado de educación secundaria u otro grado superior, según los intereses personales o laborales. Muchas veces nosotros terminamos la profesión y nos gusta de repente algo relacionado con educación para el trabajo y aprendemos alguna opción laboral que luego la damos a través de seminarios, también de ciclos de profesionalización, por ejemplo, ciclos de corte, de sastrería, también de pintura, también de otras opciones laborales, ¿no es cierto? La educación continua abarca cursos con diversos métodos, tanto teóricos como prácticos, en modalidades presenciales, semipresenciales o de distancia y en línea. Por ejemplo, la que habla ha dado muchos cursos sobre alfabetización y sobre todo cursos de lectoescritura. ¿Cómo enseñar a leer y escribir? Que muchas maestras, cuando les toca primer grado, están buscando como locas algún seminario, alguna capacitación para enseñar a leer y escribir. Si alguna vez ustedes quisieran una capacitación de lectoescritura, me avisan y yo programo una capacitación de lectoescritura que desde luego es pagada y es certificada por una institución o por una universidad, ¿ya? Tengo un método, soy autora del método lúdico ideográfico en el que se enseña
a leer y escribir en poco tiempo, un mes, mes y medio, a través de juegos, de canciones, de dinámicas, y los niños aprenden de manera muy cómoda y muy agradable. Porque aprender a leer y escribir, y ahí se les suministra también algo, si es que quieren, de rudimentos de enseñanza de matemáticas, ¿ya? Estas certificaciones no conducen a títulos, no son acreditables para ser convalidados o revalidados. Aquellos que suelen ser condicionantes a títulos son los llamados cursos de ampliación orientados a profesionales graduados y dan lugar a un diploma profesional. Y la educación especial, ¿a qué se refiere? Dentro de la educación formal existe una variedad conocida como educación especial, también llamada educación diferencial. Profesora, ¿eso de qué se trata? Está dirigida al desarrollo de las potencialidades sociales, intelectuales, físicas y psicológicas de sujetos con necesidades especiales. Me explico. Hay escuelas especiales para sordomudos, para invidentes, para niños que necesitan alguna ayuda también, a programas para niños que tienen algún problema en, en la lectura y escritura, ¿no es cierto? Por ejemplo, como educación de terapia de lenguaje, etcétera, ¿no? Los programas de educación especial o diferencial se abocan a grupos con características como, por ejemplo, sujetos con excepcionalidad física, discapacidad sensorial, visual o auditiva, sordos, ciegos o sordos, discapacidad motora también, enfermedades crónicas, sujetos con excepcionalidades intelectuales, es decir, que tienen un nivel de coeficiente intelectual bajo, pero está al filo de lo normal, y que pueden aprender. Todos los alumnos pueden aprender dentro de lo que nosotros podemos darles de acuerdo a sus discapacidades. Los superdotados también están en un grupo especial porque aprenden muy rápido y no resisten estar todo el tiempo que marcan los programas. También alumnos con trastorno de la personalidad, sujetos con excepcionalidades sociales, menores de edad maltratados que necesitan terapias, menores de edad drogodependientes o alcohólicos también. Necesitan eh, tras- eh, tratamientos especiales para liberarse de los vicios en la medida de lo posible, porque a veces están tan arraigados los vicios que no son recuperables. Menores de edad, riesgo social. Tipos de educación según el sector. De acuerdo con el sector que lo administra, la educación puede ser pública, que es estatal o privada, que es instituciones particulares. En cualquiera de estos dos casos, la educación deberá responder al proyecto de sociedad amparado en el marco legal del Estado como garante de calidad y conveniencia social del proyecto educativo. Esto tiene que ver con que en las escuelas privadas no se vaya a poner un modelo extranjero. Acá se enseña educación peruana para el Perú, ¿no es cierto? Entonces, de eso tiene que estar vigilante el Ministerio de Educación. La educación pública es aquella impartida a través de instituciones del Estado y suele tener un carácter formal, por ser de interés público, un servicio educativo que imparte el Estado, sin fines de lucro, y su propósito es estratégico: formar las nuevas generaciones que van a hacer patria y van a construir la patria. En lo que se refiere a primaria y secundaria, el Estado debe proporcionar educación pública gratuita y obligatoria. Es lo que se hace en los colegios fiscales y en los colegios, en los colegios del Estado, lo que antes eran las grandes unidades, que son ahora instituciones escolares. Respecto a la educación universitaria, según el país, el Estado puede ofrecer universidades gratuitas o, en su defecto, universidades que necesitan una inversión significativa menor que las privadas.
a fin de favorecer la capacitación y promoción de los sectores populares al campo profesional. La educación privada es aquella impartida en colegios y universidades particulares. Abarca iniciativas en la enseñanza no formal y formal, como diferentes niveles de esta última. Está la educación básica, intermedia o superior. La educación básica es primaria, muchas veces inicial, primaria y secundaria. La intermedia es aquella que es conducente a una capacitación ocupacional en los ENICAPES, por ejemplo, y la educación superior que se imparte en universidades e institutos. Ustedes están en el estadio de educación superior impartido por el Instituto Nelson Rockefeller, que es una institución privada. Estas instituciones tienen fines de lucro, por eso que ustedes tienen que pagar por la enseñanza, pero son conducentes a un título profesional que es sumamente importante, ¿no es cierto? Por eso está ¿cómo se llama? La certificación, y por eso sale la toga y el birrete, que es la graduación, y se da a través de los móviles, también de las tablets, del smartphone, etcétera. Por modalidad se entiende la manera en que es impartida, también en, en computadora, ¿no es cierto? Por modalidad se entiende la manera en que es impartida la educación. Se trate de educación formal o no formal, se resume en tipos esenciales. Tenemos la educación presencial, en la que los alumnos van al instituto, a la escuela, al jardín, etcétera. La educación a distancia o educación en línea es, antiguamente se refería a aquella que se daba como tutoría por correo, era la educación a distancia. Hoy se refiere a la educación en entornos virtuales como la que estamos viviendo en este momento. Y la educación semipresencial, que combina la educación presencial con la educación a distancia. Tipos de educación según el área de conocimiento. Se puede clasificar de acuerdo al conocimiento al cual se remite. Se está incorporada en la educación formal o no. Y la lista puede ser extensa de acuerdo a las áreas de interés. Tenemos algunos, la educación física, que estimula el desarrollo de condiciones corporales, resistencia, flexibilidad, capacidad aeróbica, anaeróbica, velocidad, fuerza muscular, mediante el ejercicio físico. Por ejemplo, rutina de ejercicios, estiramiento, calentamiento, abdominales, planchas, deportes de tipo vóley, educación artística orientada a la apreciación artística o al desarrollo de aptitudes artísticas, como la música, las artes plásticas, la fotografía, la actuación. La educación religiosa destinada a la formación e integración de los sujetos al universo de creencias, valores, normas de una determinada religión. Por ejemplo, la catequesis en la Iglesia Católica, y la educación ciudadana, que se dirige a la formación de los sujetos en el conocimiento de derechos y deberes en el contexto de una sociedad determinada. Los cursos de ciudadanía para extranjeros, la educación para el trabajo capacita a los sujetos en un determinado oficio: carpintería, mecánica, albañilería, cocina, secretariado, corte, sastrería, etcétera, mecanografía. Tenemos la educación ambiental, que brinda formación en el cuidado del medio ambiente y estimula el desarrollo de modelos de prevención de resguardo del patrimonio natural. Por ejemplo, cursos para reciclaje y reutilización de desechos sólidos. Educación obligatoria no es un favor, es un derecho. El término educación obligatoria resulta, ¿no es cierto?, del reconocimiento del derecho universal a la educación. Claro, el Estado tiene la obligación de capacitar y de educar a la población. Por eso bien dice esto, la educación no es un favor, es un derecho. El término educación obligatoria significa reconocer el derecho universal a la educación primaria y secundaria, derecho a que el Estado esté en obligación de garantizar.
Se habla, por lo tanto, de educación pública gratuita y obligatoria. Ahora también se extiende a la educación superior. Por ejemplo, se da en los pedagógicos públicos, ¿cierto? Y los pedagógicos privados. El Estado es responsable de crear y mantener escuelas públicas para la educación primaria y secundaria, en condiciones económicas que no priven el derecho de la educación formal, porque de ella depende que los individuos sean bien integrados en la sociedad y en el mercado laboral. El principio de educación obligatoria impone responsabilidad sobre los padres y representantes. Ellos son agentes activos en la defensa del derecho a la educación de los menores de edad bajo cuidado. Los padres tienen la obligación de matricular a sus hijos y velar porque sus hijos reciban educación y cuidados. El padre que no cuida que sus hijos reciban educación, que es un derecho, y no hace uso de ese derecho, puede ser denunciado en el jurado, en el juez de paz, ¿no es cierto? Aquellos representantes que teniendo los medios y condiciones impiden la educación formal de los niños y jóvenes están sujetos, ¿ves?, a demandas legales. ¿Quiénes son los representantes? Pueden ser los padres o también los tutores o quienes hacen las veces de tutores. No todos los niños se crían con los padres, algunos se crían con los abuelos, con los tíos, por diversas razones, porque los padres se separaron, porque los padres murieron, porque los padres se fueron, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? La educación emocional. Se oye hablar con frecuencia de la educación emocional. ¿De qué se trata? De un nuevo enfoque educativo que acompañe a los sujetos en el manejo de sus habilidades emocionales para facilitarles el desarrollo equilibrado como personas, con coherencia, de acuerdo a sus diversas inquietudes y que puedan lograr aquello que se proponen en la vida, lograr sus objetivos. La educación emocional ahora se llama inteligencia emocional. Permite canalizar los procesos de las emociones como miedo, enojo, ira, frustración y el fortalecimiento de las emociones positivas. El objetivo es el bienestar del sujeto consigo mismo y con los demás, con su entorno. A ver, me parece que vamos a otro contenido. No. La participación de la familia en la escuela. ¿Será importante y será necesaria la participación de la familia en la escuela? ¿Ustedes qué opinan? Sí, Miss, muy Sí, importante. Miss, sí, es muy importante. ¿Qué Sí, pasa Miss. si la familia no participa en la educación en la escuela? Miss, la educación viene también desde la casa. Naturalmente que sí, y hemos hablado de eso como educación informal, pero el tema acá es si la educación es una obligación de la familia. ¿Qué pasa si la familia no interviene y no les importa un pepino que sus hijos se eduquen? Están sujetos a una demanda, porque es una Ahí, obligación. ahí estamos viendo, Miss, que pueden ser como que pueden ser demandados, ¿no dice? Como con el juez de paz a las personas que no Claro, sí, educan a eso es sus lo que hijos. les he dicho. Y saben por qué les he dicho eso, y es muy importante. Yo tengo una ahijada que llegó a ser mi ahijada justamente por este tema. Yo tenía dos alumnas en Ollantay, en Pamplona Alta, cuando recién empiezo como maestra. Y me entero de que eran dos padres que tenían verdulería y todo lo demás, y habían tenido 6 hijos. Y escuchen lo que les voy a decir. Se les habían muerto 4 hijos, uno tras otro, y le quedaban 2 hijos. La mayor era la que yo tenía en primer grado, pero tenían otra chiquita de 5 años, que es maestra también ahora y que es mi ahijada. Yo les estoy contando una cosa que pasó el año 72, cuando yo tenía algo de 26 años, ahora tengo 78, pónganse a pensar, ¿no? Y yo le digo, ¿y la niña está estudiando?
No, profesora, que no sé. ¿Por qué? Le dije yo. Ella debe estar en jardín. No, es que no podemos. ¿Cómo que no pueden? Le dije, cuestión económica no es, porque ustedes tienen un negocio. Hay un sitio, si usted no la quiere criar, y yo entiendo que se les han muerto 4 niños y eso es demasiado descuido, y si usted no ve que su hijita, porque atiende a la mayor y a la menor no le atiende, si usted no hace estudiar a esta niña, yo los demando. A los dos los meto presos. Si no quieren hacerse cargo de la niña, averigüen la climática de la punta. Se va a averiguar y me dicen, profesora, dice que tiene que estar bautizada. Y es que mi hija no está bautizada. Y entonces yo, a raíz de eso, me hago su madrina de bautizo. Fíjense, ¿no? Y le obligo a que ella, por lo menos, la tenga en la climática, con las monjas, y que pudiera ser cuidada, porque si no, a la chiquita no la están cuidando y se va a morir igual que los otros. Les importaba un pepino. Imagínense, ¿ah? Por eso que es muy importante que ustedes averigüen si los chiquitos están bautizados, si tienen sus papeles completos, y obligar a las madres a que los pongan en educación inicial. La participación de las familias, si es posible, amenácenlas, díganles, si usted no ve que su niño estudie, sea bien atendido, yo a usted la voy a demandar ante el juez de paz. Miss, Sí, Miss, ¿se puede pero no es pagar? necesariamente que has bautizado, o sea, normalmente puede estudiar sin bautizar su niño o la niña, ¿verdad? no, el asunto eh, no necesariamente es para que estén bautizados, era para que tenga su partida de bautizo y que con eso le Ah, ya. pudiera, sí, para que la pudiera matricular en la climática, pues, sobre todo porque pedían bautizo porque eran religiosas. Miss, disculpa que le interrumpa. También Dime, se puede decir a la de mula. no te Por- entiendo. Se puede Ah, sí, llamar a la de claro. mula. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, Sí. sí. Y ustedes tienen ahí cuando ven que no hay preocupación de la madre por los niños y se están descuidando y los dejan a la diabla, al descuido, entonces ustedes digan, si usted no hace que su niño esté cuidado y no reciba una educación inicial, porque el niño necesita la educación inicial, es la base para el aprestamiento, para el desarrollo socioemocional, psicomotriz, socioafectivo, la sociabilidad, la socialización, ¿no es cierto? Porque si no, después tienen muchos problemas. Y uno dice, ¿por qué este niño tiene problema de agresividad? No puede hacer amigos, no se lleva con nadie, se aísla, porque los padres no se preocuparon. Ay, esa bebito no se da cuenta. No, no es cierto. Miss, disculpa que le molesto. Buenas noches. Hola, mi amor. ¿Puedo participar? Claro, claro. Te habla Erika. Hola, mi amor. Miss, es que la educación es la responsabilidad de un padre hacia un hijo. A veces Claro. hay en papás que son irresponsables. Sí, Cuando una maestra a veces sí alguna reunión, alguna actividad, no a van, ver, los no padres van. dicen, los más irresponsables, dicen, ay, que la profesora cita reunión, no, cada rato nos está molestando, no nos deja trabajar. Pero esa es la responsabilidad, pues, maestra, del padre. Si el padre es irresponsable, los hijos también van a ser irresponsables, maestra. No, y además, Gracias, tienes maestra, esa es mi opinión. razón. Sí, tienes toda la razón. Y además, mira, si hay interés y si hay responsabilidad, yo, papá, estoy trabajando, pero mi hijito no se queda solo, se queda con su mamá, con su abuela, con su tía, aunque sea con la vecina. Yo le pago a la vecina para que me lo cuide y me lo alimente. Entonces se delega a la vecina para que la vecina vaya como tutora, como representante del niño. ¿Sí o Claro, no? Miss, así es. Sí, Miss, Claro, así es, en verdad. Sí, así es, Miss. pues. Todos trabajamos, todos tenemos hijos. Yo muchas veces no podía ir a las reuniones de mis propios hijos, pero pedía a alguien que fuera. El asunto es que me informara, ¿no es Y cierto? pues, Miss, sí, Miss, así como yo, Miss, yo
quizás estoy ganando una propina, digo, por el bien de mis hijos, Claro. yo trabajo lejos de ellos, pero tengo una responsable que ella acude a cualquier cosa de mis hijos. O Por si no puede supuesto. ir ella, yo tengo que llamar a sus profesores, a sus tutores, lo que sea, preguntando cómo están mis niños, en qué área están mal, o cómo se están comportando. Pero Claro. lastimosamente mis niños Eso se están muy llama bien. A lo lejos que yo, responsabilidad, amor de madre, amor de padre. pues, es Claro. Sí. A ver, vamos a ver. La participación de la familia en la educación. La participación de la familia en la educación es preponderante para el desarrollo integral de los niños. Claro, ellos sienten que se preocupan por ellos, que ellos son un punto sumamente importante, ¿no es cierto? Es el primer entorno social donde los chicos se desenvuelven y los padres son los primeros maestros que educarán a sus hijos en temas de valores, principios que se desarrollan a lo largo de su vida. Los padres no deben educar a sus hijos al margen de los centros educativos. Familia y escuela no pueden trabajar aislados. Durante las clases, la familia y la escuela deben trabajar coordinadamente en beneficio de los educandos. Este dibujito donde está papá, mamá de la mano con los niños y atrás está la escuela, dice bien la participación de la familia en la educación de los hijos. La participación de los padres en la enseñanza es clave para el éxito de los alumnos. Y además los padres tienen que estar respaldando a sus hijos. Supónganse que les toca, no es el caso, pero les toca una profesora que es mano larga y el niño no avisa, pero está triste y está cambiado. Un niño que era espontáneo, que era comunicativo, de repente está demasiado metido en sí mismo, ha cambiado. Eso tiene que ser un punto de alarma para los padres para que vayan corriendo a ver qué está pasando en el colegio. De repente la maestra le pega y se hace la sonza. Y entonces uno tiene que ir corriendo a ver qué pasa con la maestra, que la maestra sepa que ese niño tiene padres detrás de él y que lo están protegiendo y cualquier cosa les van a ajustar las cuentas. Y también se habla con la directora. He notado este cambio, mi hijo, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Porque los niñitos a veces no dicen, pero ni que uno fuera ciego para no darse cuenta de que nuestros niños no están tan contentos como al comienzo, no están tan ilusionados y no quieren ni entrar al colegio. Cuando el niño no quiere entrar al colegio, ese es un punto rojo, es alarma, es luz roja, algo está pasando ahí. Y como padres somos protectores o como tutores, pues nosotros tenemos que correr a hablar a la maestra y ajustar cuentas. ¿Qué está pasando acá? Porque mi niño está así cuando él no está así. ¿Qué está pasando? O de repente hay algún niño que le ha pegado y la maestra se queda bien callada y apaña conductas que no son dables, ¿no? Y no son justas. Y el niño de repente ya no quiere ir porque está atemorizado porque hay alguien que le pega y él se queja con la maestra y la maestra se hace la sorda. Porque de repente es pariente o sale con el papá del niño, lo que se ha visto casos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar muy alerta y también alertar a los padres, que siempre tienen que estar a la expectativa de qué pasa con el niño, si se le ve cómodo, si no se le ve cómodo, si está bien o no. Porque los niños no son locos para cambiar su forma de ser, volverse tristes de la nada. Algo está pasando. Y también es bien importante saber porque nosotros cuando un niño es muy espontáneo, comunicativo y de repente se vuelve ensimismado, puede hacer que no esté recibiendo agresión en el colegio. Pero a veces los dejamos con familiares en los que nosotros confiamos y no sabemos si el niño se ha vuelto así porque está siendo abusado sexualmente. Porque también a nosotros en un curso en el ministerio nos dijeron, tengan cuidado y adviertan a sus alumnos sobre este particular, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar siempre a la expectativa y observando cómo es la conducta de sus niños, qué está pasando. También saber participar en el centro educativo quiere decir contar con la formación para la participación, conocer las tareas, aspectos legales, la jerga escolar, etcétera.
Los padres tienen que estar enterados de todo y la maestra también. Y tiene que tener su cuaderno anecdótico con hojas para cada niño, para estar observando si lo ven bien, si no hay variación, si está avanzando, o si el niño está mostrando una conducta este, que no ha sido usual antes, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la familia en este proceso? Se han creado mecanismos de participación. La escuela no es el único contexto educativo, para ello la escuela debe aceptar la importancia de la participación y colaboración de los padres en la educación de los niños y niñas y la necesidad de una comunicación y coordinación constante e ininterrumpida. Eso es sumamente importante, porque los padres a veces observan cosas que a veces como maestras nosotros no nos damos cuenta. Entonces en la casa es muy, muy importante. ¿Qué es la bitácora o diario de campo en investigación? Acá nosotros estamos viendo cuadernos de diario. El diario de campo es una herramienta formativa que permite al estudiante aprender significativamente sobre el diseño de la información, además que promueve la reflexión, hace visible el proceso de trabajo y de pensamiento de los procesos de diseño que siguen los estudiantes. Registra las emociones que intervienen al aprender e investigar cualquier proceso económico, social, político, educativo, estratégico, ideológico, cultural, etc. También es un proceso de trabajo y de pensamiento que tiene en su elaboración un carácter personal y de consulta que es valioso para el trabajo individual como en equipo y es una fuente de información para profesionales que trabajan sobre un mismo asunto, pues ayuda a dar continuidad o a supervisar un proyecto. Si nosotros estamos trabajando sobre comportamientos y estamos tipificando comportamientos del niño desenvuelto, del niño que es este término medio, promedio, o del niño que refleja agresividad, que necesita un procedimiento especial y una coordinación permanente con los padres y con gente especializada, psicólogos, qué sé yo, si necesita de repente que le suministren algún tranquilizante para que pueda adaptarse a trabajar con todos, ¿cierto? Y estar siempre a la expectativa, como les estoy repitiendo. A ver, vamos a ver qué más sigue. Ah, no, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Vamos a ver. La bitácora, la participación de la familia. Atención a la diversidad. Este tema nosotros hemos visto, pero hay esta parte, la atención a la diversidad. ¿Qué significa? Comprender el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado con la finalidad de facilitar la adquisición de competencias claves y el logro de objetivos generales de las etapas. Para ello, los centros adaptarán, formando parte del proyecto educativo, medidas de atención a la diversidad que les permitan una atención personalizada al alumno en función de sus necesidades educativas. La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumno se compone de medidas y recursos generales y específicos. Las medidas y recursos generales tienen finalidad de promover el aprendizaje y el éxito escolar de todo el alumnado, incluyendo las adecuaciones de programación didáctica. ¿Qué quiere decir? Pues cuando nosotros encontramos alumnos con condiciones especiales, a los alumnos que tienen dificultad para retener, si es un texto de 20 líneas, no les vamos a pedir que ellos retengan las 20 líneas. Para ellos haremos unos textos más reducidos con lo más importante, ¿no es cierto? Y entonces a ellos se le llama adecuaciones didácticas. La integración de materias en ámbitos, agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios. Cuando nosotros trabajamos con dinámica de grupos, los reunimos en grupos similares,
pero hay grupos que tienen ciertas características en los que todos tienen alguna discapacidad, alguna disminución de cociente de inteligencia. Entonces les mandamos tareas especiales para ellos. También existen programas de refuerzo que se conoce como nivelación, de recuperación, programas de enriquecimiento, ¿no es cierto? Recuperación es cuando existe un aprendizaje que ya se les ha dado, que ellos lo aprendieron, pero lo han olvidado, ¿no es cierto? El refuerzo es cuando también estamos reforzando algunos temas, o cuando estamos reforzando, por ejemplo, lectoescritura, lo básico en matemática, etcétera. Y programas de enriquecimiento, cuando hemos logrado esto y esto, refuerzo y recuperación, podemos abundar. Quieren seguir estudiando porque les gustó, porque les hemos enseñado las maneras de estudio, los métodos, cómo pueden ellos enriquecerse, captando los contenidos de clase, con organizadores cognitivos, haciendo dibujos, haciendo mapas conceptuales, mapas mentales cuando son más grandecitos, en el caso de primaria y secundaria, ¿no es cierto? Y recursos específicos cuando nosotros utilizamos carteles, juguetes, varias cosas que nosotros las utilizamos como ayuda para que ellos capten y perciban diferencias de tamaños, de colores, de sabores, etcétera, ¿no es cierto? Y sobre todo eso se usa de manera más intensa en niños con necesidades educativas especiales, con necesidades específicas de aprendizaje, con altas capacidades intelectuales también. A ellos, a los alumnos que tienen un coeficiente intelectual de superdotados, no les vamos a dar pues lo de la generalidad, les vamos a dar avances y extensiones de acuerdo a su capacidad. A los de dificultades de aprendizaje, les trabajaremos con fichas, con láminas, etcétera, de manera paulatina, teniendo en cuenta sus ritmos y estilos de aprendizaje, ¿no es cierto? No siempre un alumno que aprende con lentitud es porque tiene un coeficiente intelectual bajo, porque sea borrico, no, no. Lo que pasa es que no todos aprendemos con el mismo ritmo y además es sumamente importante averiguar cuál es la base de lectoescritura y la base de matemática que nuestros alumnos tienen, porque de repente parece que, uy, este alumno es un corcho, no aprende. No, mentira, no es que sea corcho, lo que pasa es que no tiene nada de base. ¿Por qué? Porque dices que lo llevaron al jardín, pero lo llevaron un mes y después, si te he visto, no me acuerdo. Y eso no te pone una base, un mes no te pone una base, pues. O de repente lo han llevado un año y después, ahí ya no, nadie había que lo llevara y no sé qué más, y se quedó en la casa y les compré fichas y aprendió conmigo. Vamos, Miss, dime. también es el tema de la metodología que se vaya a aplicar con el niño, ¿no? No todos Claro, mi tienen. amor, si en la familia hay profesoras que tienen metodología, está bien. Pero no es solamente comprarles cuadernitos para que pinten y que llenen. Si no hay una metodología adecuada y no se reconoce cuál es la verdadera necesidad del niño, estamos airando en el mar, pues. ¿No es cierto? Sí, eso de la metodología es un punto sumamente importante y básico, fundamental. Sí, sin una metodología de acuerdo a la necesidad del niño no hay nada. Así el Me hizo niño una se... pregunta, Dime, dime. disculpa, ¿me podría? Ya. Me hizo una consulta. ¿Y qué Dos. pasaría, por ejemplo, en caso donde yo trabajo, hay un Sí. niño que le enseñan, pero más ratito o al día No siguiente retiene. ya no se acuerda lo que le hemos Ah, enseñado? ya. ¿A qué se debe? Ya, justamente has tocado un punto del que estamos hablando acá. Ese niño tiene problemas de retención. Primera cuestión, que anota. Tienes que decirle a la mamá que lo lleve donde el psicólogo. El psicólogo verá si es que necesita ayuda médica.
De repente necesita algún medicamento a base de fósforo, qué sé yo, para que le ayude a la retención y le puede dar ejercicios para ejercitarle la memoria. El niño no tiene retención, por eso se olvida. Ah, ya. Y también, bueno, es el mismo niño, pero es que la mamá no le ayuda en casa. Claro, Todo, claro, pues, en el aula hace, pero en casa ni siquiera le ayuda. Yo le pregunto, ¿y por qué no has hecho la tarea? Porque es niño de 4 años, porque ya el otro año entra a 5 años. Y sí. dice, es que mi mamá se fue a jugar vóley y no me ayudó. Pero si la mamá no puede, por lo menos que se consiga a alguien que le ayude, pues no puede ser. La mamá se está desentendiendo del niño. Tú tienes que Sí, decirle, usted no está siendo responsable con el niño. Y usted está traumando a su niño porque él está pasando como que tiene falta de retención y también tiene falta de ejercitación. Sea mamá de verdad y preocúpese por su hijo, porque el vóley no es más importante. Porque usted juegue bien el vóley, su hijo no va a crecer de manera equilibrada. Y usted es la responsable. Haga usted el compromiso de llevarlo y me trae usted el ticket de la cita con el psicólogo, porque si no yo no lo voy a recibir. Y a usted yo la voy a denunciar a la de Muna. Así dile. Vas a ver que se asusta y lo lleva corriendito. Yo sí, a las está mamás, bien. cuando yo veía que no atendían a sus hijos, les decía, si usted no se preocupa y no se hace responsable de su niño, pues yo la voy a denunciar al juez de paz, al juez de menores. Ahora hay la de Muna, Miss, porque es una responsabilidad de ella. No se la va a llevar el vecino ni algún extraño que pasa por la calle. Es su hijo, no es el hijo de nadie más. Entonces ella tiene esa responsabilidad y esa obligación. Y exígele, tráigame usted la cita que acaba de sacar con el psicólogo, o de repente necesita psiquiatra si es que es agresivo, qué sé yo, ¿no? Y además se le averigua cómo ha sido el parto, cómo ha sido el embarazo, porque de repente fue una mamá abandonada y ha sufrido mucho en el embarazo, en la gestación. Dime, Pamela. buenas noches, Miss. Hola, Yo mi quería vida. hacer un comentario. Sí. Cuando los niños están en la edad pequeñita, actualmente hay estudios que hay muchos niños que demoran en su proceso de aprendizaje por X motivos, ¿no? Algunos no han sido apoyados en casa en la parte de estimulación, como puede ser que que sean niños neurodivergentes y estén sin diagnóstico, que ahora hay muchos Claro, que sí, llegan así a las escuelas. Y otros sí. casos también es, por ejemplo, que los niños que tienen problemas de aprendizaje también tienen los síntomas muy parecidos a un niño neurodivergente, porque Claro, usted sabrá, tanto la disgrafía como la dislexia sí, son sí, 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 diagnostican desde claro, los 7 años. cierto. Y esas Por eso condiciones, yo les digo que ustedes tienen que exigirles a las madres que lo lleven al psicólogo y en algunos casos hasta el psiquiatra. sí, por eso es que mi Primero se comentario empieza por el psicólogo. Les muy explico, en cada hospital hay siempre un departamento o una sección de higiene mental. Y entonces ustedes díganle a la mamá que se informen en el departamento de higiene mental o dónde pueden conseguir una cita para el psicólogo. Porque si no, no se puede avanzar. Y el niño es una víctima del descuido y de la responsabilidad de los padres. Y en el caso de que solo esté la mamá tiene doble responsabilidad porque es padre y madre. Que no se haga la víctima, ay, que me abandonó, no sé qué, no sé cuántos. Porque no vaya a decir, ay, yo estuve enamorada, me embaracé, pero ay, fue sin darme cuenta. Eso puede ser sin darse cuenta, por favor. Entonces, tiene que amparar a sus hijos y hacerse cargo de todas las responsabilidades. Muy bien, Pamela. Dice acá que tiene que ver, pues, las adaptaciones curriculares, ¿no es cierto?
Por eso la maestra tiene que incluir adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, adaptaciones curriculares, programas específicos destinados a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, flexibilizar el periodo de escolarización para el alumnado con capacidades intelectuales. Claro, los que son, ¿qué les digo? Muy capaces, ellos están un ratito en un ciclo y ahí saltan a otro ciclo, porque se comen todo el contenido, ¿no es cierto? Claro que no es lo común. Entonces a eso se llama aquí flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Aquellos que son, ¿cómo se llama? Si me ayuda la palabra. Antes les dije, aquellos que son muy inteligentes, ¿no es cierto? Acá hay una normativa relacionada con la atención. Ay, ¿qué pasó? A ver, ay, me había dado cuenta que no estaba enchufado. Ay, un ratito, un ratito. Carlos, no veo. Ay, Dios mío. A ver, ¿ya? Ya. Ay, Dios santo, disculpen. Problema que ni con lentes veo bien. Acá hay unas normativas sobre todo lo que es el cuidado de niños con capacidades especiales, ¿no es cierto? Con discapacidades, ¿no? Falta. A ver, vamos a ver otro. ¿Qué más tenemos acá? Eso lo leen ustedes porque se los he colgado, ¿ah? Todos tienen. Y acá, atención a la diversidad, la participación, la práctica. A ver, la educación. Parece que hay algo que no les he dado. Estoy revisando todavía lo que me han mandado, ¿no? Educación. Atención a la diversidad. Eso es lo que hemos visto, atención a la diversidad. En realidad en un aula nosotros tenemos pues diferentes tipos de alumnos. No todos están dentro del promedio, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer, es muy importante, mis queridas alumnas, que ustedes tengan no solamente la lista de los alumnos, que es el registro, sino es muy importante que ustedes tengan un anecdotario en el que ustedes pues puedan anotar algunas cuestiones que sean poco comunes o poco usuales y que nosotros vemos en nuestros pequeños que, que no se dan cuenta. Lisita, Miss, espérate un ratito. disculpe, Sí, eso se llama cuaderno de incidencias, ¿verdad? claro, cuaderno de incidencias o cuaderno anecdótico. Sí, Anecdótico. sí, Gracias. ¿ya? Y entonces en ese cuaderno anecdótico ustedes van a poner todo aquello que les parece más o menos importante de cada alumno. Así no sea un alumno que presenta signos de problemas de conducta o lo que sea, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen el alumno Fabián Farías, por ejemplo. Tiene una conducta totalmente normal, es estudioso, cumple con sus tareas, así. Pero siente tener un registro de cada uno. Pero a los que son alumnos para ser observados con mayor asiduidad, ustedes tienen que ir notando y observando si es un alumno agresivo, si se le puso la silla de pensar para reconvenirlo y decirle que no se pega, ¿no es cierto? Si se llamó a la mamá, ¿cuántas veces se llamó a la mamá y si la mamá acude o no acude? Porque a veces justo los padres o las madres o los apoderados de los alumnos que se portan peor
le llamas 5 veces y a la quinta vez recién va, porque no van. Y cuando van, todavía tienen la raza de decir que sus hijos son santos en su casa. Ay, qué raro, cuando muy bien saben que son agresivos, que son malcriados, que contestan mal, que no se ajustan a las reglas, que le rayan el cuaderno al otro, que le mastican el borrador a su compañero, que le rompen el lápiz, que le roban los colores y se hacen los que ponen cara de yo no fui, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante en esos casos que la maestra insista en que los lleven al psicólogo y que les traigan el comprobante de la cita. Y si es posible que les dejen una fotocopia de ese comprobante y ustedes lo pegan en el cuaderno anecdótico donde está el nombre de ese niño y una referencia de toda la conversación. Ustedes ponen caso, fulano de tal, niño Fabián Farías, muy agresivo, pegó así, así, así. Tal fecha se citó a la mamá, no concurrió. Tal fecha se citó a la mamá y se copia el tenor de toda la citación. No concurrió. Hasta la quinta vez que se dignó concurrir y que todavía tiene la raza de aseverar que es un angelito canonizado y que qué raro que pegue que cuando en su casa se porta de las mil maravillas. ¿No es cierto? Y tú, así sea su hijo tan maravilloso, por favor, me lo lleva al psicólogo y me trae usted el comprobante de la cita, porque si no, yo no lo voy a recibir acá. Y de esto tiene conocimiento en informe la directora también. Y pegan ahí la copia del informe. O sea, porque se hace el registro de todo un caso. ¿Por qué? Porque si algún día el niño agrede a otro niño y le causa algún daño, sea de consideración o no, la madre del niño agredido va a ir directamente a acusarlas a ustedes. Y si ustedes no hicieron eso, van a decir la maestra está de adorno, no ha hecho nada. Todo lo que ustedes hagan y pongan en el cuaderno anecdótico como documentos, como todo, usted tiene para defenderse. ¿Cómo que no he hecho nada? Yo he hecho esto, lo otro, he hablado con la madre de Niña, familia. Sí, disculpe, ¿y siempre es a la quinta vez de incidencia? O sea, por más que la no, mamá no asista, no venga, no, ¿no? es un Siempre es a ejemplo, la es es un un ejemplo. ejemplo. Es un ejemplo. Y además es importante que todas las veces que citen a las mamás, ustedes le cursen un informe al director y le hagan notar que la mamá no ha ido, que la mamá no va, para que también el director y la cita que ustedes cursan a la madre y le engrapan en el cuaderno del niño también y que engrapan en el anecdótico, debe tener la firma y el sello del director para que la madre se dé cuenta y eso es un respaldo para ustedes. No vaya a ser que el director diga, pero la maestra no me dio nota de eso, no me informó. Y entonces ustedes solas van a cargar con la culpa y si la madre del agredido las denuncia, ustedes no tienen cómo defenderse. Y el director no va a estar para defenderlas ni ampararlas porque va a decir, ay, no sé, discúlpeme, yo no tenía conocimiento, es que la maestra jamás me informó. En cambio, si ustedes informan, el director no tiene cómo decir que no conocía lo que estaba pasando. Y tiene la obligación de ampararlas a ustedes, de protegerlas como maestras y decir que Miss, sí tenía conocimiento y que los padres no afrontan la responsabilidad. Díganme, ujú. Miss, si alguien que quiere hablar. sí, Miss, una vez un director, bueno, me dijo a mí, tu responsabilidad, por ejemplo, es de tal hora a tal hora, de 9 a 12, por ejemplo, ¿no? Con los niños. Si algo le llega a pasar a los niños, es tu responsabilidad, me dice. Por ejemplo, si se cae, o sea, es tu responsabilidad por no estar viendo a los niños. Pero si de la salida para la calle, eso sí ya no es nuestra responsabilidad, dijo así el Pero director. claro, sí, dentro del colegio. Pero Por déjame eso decirte, ¿cómo te llamas? Aide, Aide ¿no? Aguilar, sí, Miss. Aidecita, mira, sí es tu responsabilidad dentro del aula, pero
hay que ver si el niño tiene algún defecto, por qué se cae o lo empujó otro. Y si hay Por- otro que lo empujó, inmediatamente uno se pone en conocimiento con el padre, el niño agresivo, y se le cita con conocimiento del director, para que no vayan a decir que tú no has hecho nada y que cualquier cosa que pase no te tiren la pelota solamente a ti. Y el director tiene que estar enterado para que el director tiene la obligación de respaldarte, porque tú no eres una extraña, eres de su sí, personal docente. porque también me dijo que los padres, hasta los padres nos podrían llegar a denunciar por si le llega a pasar algo en el colegio a los niños. Ese es cierto, eso es Porque cierto, no, pero el director, ajá, por eso te digo que el director tiene que estar enterado y cualquier medida que tú tomes, alguna cita, lo que sea, copia en el cuaderno del niño, en el cuaderno, la cita que estás engrapando en el cuaderno del niño, la misma cita, otra cita igualita al cuaderno ¿cómo se llama? Si es posible, es triplicado. Uno que se quede con el director y que te selle el tuyo y el del niño que va en el cuaderno, para que nadie diga que, ay, no sabía yo. La cita para el padre va en el cuaderno. El conocimiento del director está quedándose con el director y tú te quedas con tu copia, que es tu respaldo, ¿ya? O sea, tres, tres igualitos, tres ejemplares igualitos. Y eso es tu defensa. Y el anecdotario nadie lo toca, solo tú. Pero en el anecdotario, en la cita, que te selle y te firme el director, porque ese es un comprobante de respaldo para ti de que tú estás actuando inmediatamente, cuidando a tus alumnos, llamando la atención de los padres del niño agresivo y reclamando que lo lleven a ver al psicólogo, ¿ya? Eso es sumamente importante y eso espero que todas lo estén escuchando porque es lo único que los puede respaldar. También es muy importante que a la hora de la matrícula siempre indaguemos qué enfermedades han tenido los niños, si tienen algún caso particular, porque hay algunos que son cardíacos. Y en una ocasión, hace como 2 o 3 años, había una chiquita que no hacía educación física y el profesor de educación física, sí, los antecedentes de nacimiento, todo, del embarazo también. Y había una chiquita que el profesor, ni la maestra de aula, el profesor de educación física ni la maestra de aula, no habían preguntado y no figuraba en su ficha de matrícula ni en el cuaderno anecdótico que la niña era cardíaca. Y la chiquita se sentaba ahí a hacer una tarea en su cuaderno y el profesor de educación física, no, no, así, no, yo no traigo educación física porque a mí me han prohibido. ¿Qué prohibido ni prohibido? Tú vas a hacer educación física como los demás y no me vengas con cuentos. Y la pone a hacer educación física y al momentito la chiquita se cayó desmayada, pero no desmayada. Le había dado un ataque cardíaco, se cayó muerta. ¡Muerta! Y eso les cuento para que ustedes sepan por qué es importante conocer el estado de salud de los niños y si tiene algún problema. Y también si la niña es epiléptica, tiene algún problema. Siempre es necesario. Sí, ay, no, sí, ocurrió en un colegio. Miss, Me Miss, dijeron, disculpe, disculpa que la Miss, interrumpa. sí, disculpe, con respecto a lo que usted está diciendo, también o sea, los papás son tan irresponsables que sí, saben que sus mamacita, sí, niños tienen sí, por ejemplo, hay niños que están con habilidades especiales y los matriculan así, sin decirle sí, a no la lo hora, dicen. Se y hacen cuando los les tontos y no decimos, se hacen comunican. los sorprendidos, Miss. Sí, Ujú. sí, sí, para hacer teatro, llámalos. Ellos actúan aunque no les paguen. Miss, disculpa que la interrumpa. También Dime. los niños que son asmáticos también creo que no pueden hacer ellos educación física. Claro. O sea, Es- son niños que tienen problemas, pues, ¿no? Y respecto del asma, háganme recordar para pasarles
voy a buscar. Ustedes saben que yo estuve casi asmática y yo me curé. Eso se puede curar. Hay medicamentos que se preparan con hay un medicamento que se prepara con miel de abeja, sábila y un poquito de pisco, pero hay otro medicamento que se prepara con otras cosas y que realmente sí se cura. Sí, Voy Miss, a por buscar, favor. sí, voy a buscar esa receta porque el asma está por todos lados y a veces nosotros mismas tanto hablar y tanto Sí, Miss, por forzar favor. la garganta, pero andamos con los bronquios y la garganta hechas tiras. Voy a buscar ya las recetas que yo tengo para pasárselas a ustedes, para que ustedes las tengan y las preparen, porque es bien importante. Yo, además de maestra, ustedes saben que yo soy enfermera, entonces por eso me gusta mucho las recetas naturales, ¿no? Que Miss, no te buenas hacen daño, no noches. te afectan, te alimentan y además te sanan, ¿ya? Bueno, Miss, buenas noches. ¿Puedo participar? sí, mi vida, rápido porque estamos con el tiempo Ya. justo. Miss, le comento, como dijo hace rato la compañera, bueno, tengo Sí, también familiares así, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. sufren con eso y me gustaría que me dieran los Sí, yo medicamentos, ¿no? les voy a colgar Y la eso receta. me agregas un gran favor. Sí, les voy a colgar la receta, guárdenla, imprímanla, Ya, porque es maestra. una receta, son recetas probadas y yo las he probado en mí misma. Yo con eso me sané el asma, porque yo estaba junto con mi hijo, oigan, había ido hasta médico chino, nada me curaba, era tremendo. Bueno, ahorita se nos acaba, tenemos un minuto. Quiero decirles que las quiero un montón, que estoy revisando sus temas y que ha sido un enorme gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que estén aprendiendo algo conmigo. Las quiero un montón, apuesto por ustedes, sé que serán excelentes maestras. Las quiero mucho, mucho. Gracias, Muchas Miss. gracias, Dios le Miss. bendiga. Te cuido, que Dios A la ustedes, Gracias, bendiga. Miss. bendiciones, Ya, chiquitas. Miss, Sí, les voy a gracias. pasar la Nos receta. vemos. Igual, Nos Un vemos. cuídese. abrazote, un abrazote. Igual, maestra. Miss, Chao, cuídate, Miss. Miss. Chao, Bendiciones. mi vida. Bendiciones. Miss, Que tengan. Miss, una Sí, pregunta, no dime, se dime, vaya. Miss, dime. enviaron en un aviso que íbamos a tomar examen esta semana, desde el 28, por ejemplo, desde hoy día. ¿Ya no se van a dar los exámenes? La vez pasada yo le he pasado una cosa como una práctica, que me la están mandando, todavía dije hasta el Sí, ¿no miércoles. se va a hacer el Ese es, examen? ese Ah, es, ese ya, es el ya. examen, ¿ya? Si me piden que Miss, les tome otra cosa más, bueno, no, ya, lean lo con que yo les estoy diciendo y serán preguntas relativas a las clases, pues, ¿no? Nada del otro mundo. Nada como para decir, ay, qué miedo, ¿qué me tocará? Me pongo a temblar inmediatamente. Bueno, un abrazote, me despido. Ya, Miss. Ya, ya, Gracias. Miss. La quiero un montón, un besote. Gracias, Miss. Igualmente, Chao, Miss, chao, cuídese. chao. Gracias, Miss. Un beso. Guau, guau. Ay, Dios santo. Ay, ¿cómo hago para salir? Quiero salir ya. A ver. vamos a abandonar